En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Espíritu Santo, fuente de toda luz, ilumínanos. Oh Señor Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Muy buenas noches, queridos hermanos. Después de un largo silencio provocado por diferentes circunstancias, unas muy dolorosas, otras frustrantes porque los aparatos dieron de sí y ya no grababan, etc. Así que, aún teniendo varios temas de videos por hacer, me encontré forzada a detenerme, como si Dios mismo a través de ello me forzara a guardar silencio. Espero estar haciendo su voluntad al hacer este video, que hago más por amor a la verdad que por el impulso que tenía al principio, pues ya no lo tengo. Quizá porque el sufrimiento ha minado mis fuerzas, pero bueno, aún así, hoy que tenemos un nuevo aparato para hacerlo, veremos qué tal funciona y si la falta de práctica no nos impide hacerlo. Algunos se habrán de preguntar por qué subí el anterior video de Monseñor Lefebvre, a quien guardo un gran respeto, igual que a la Fraternidad San Pío X, en donde conocí por primera vez la misa de siempre, a sus fieles y sus sacerdotes, a los que aprecio sinceramente, aunque no comparto la posición de reconocer y resistir, porque creo que ha causado un grave daño a la catolicidad, y más aún cuando ha permitido que sean instrumentalizados para quitar cualquier recelo entre los católicos que se mantienen en la Iglesia conciliar sin experimentar ningún temor de estar apostatando día con día al seguir las enseñanzas del Vaticano II. Al principio de la implementación del revolucionario Vaticano II, muy pocos rechazaron los cambios. La mayoría decía que el Papa tenía el poder de las llaves para hacer lo que quisiera, incluso cambiarnos la fe. Pero hubo quienes denunciaron con valentía que esto era mentira, que un Papa hereje no puede ser Papa y que no puede ir en contra del magisterio bimilenario de la Iglesia. La gran mayoría de los sacerdotes y obispos que se negaron a participar de la nueva misa y de aceptar el Vaticano II sostenían que es de fe, bueno, incluso de sentido común, que un hereje no puede ser papa. En este caso, en el anterior video, vimos cómo Monseñor Lefebvre, gravemente atormentado por la abominable reunión idolátrica en Asís, convocada por Juan Pablo II, se vio en la necesidad de abordar el tema. ¿Es posible que tengamos que decir que un hereje no es papa? Esto, o sea, la reunión sincrética de Asís, no había sucedido antes en toda la historia de la Iglesia. Efectivamente, no había habido ningún papa que promocionara otras religiones. Mucho menos había habido algún papa que invitara a que se profanaran los templos, dando culto a dioses paganos. Entonces Monseñor Lefebvre levanta la cuestión y dice, ¿es posible que tengamos que decir que un hereje no puede ser papa? A lo que sus consejeros dicen, pero eso va a provocar un gran escándalo. Y con eso lo frenan, pero por favor, ¿qué mayor escándalo que las reuniones sincréticas de Asís que comenzaron en 1986, en las que se cometió el sacrilegio de incensar a un Buda sobre el tabernáculo? Eso sí es escándalo, más todo lo demás que se escuchó en el anterior video. Algo como la reunión sincrética de Asís, tal como dijo Monseñor Lefebvre, no había ocurrido jamás en la historia de la Iglesia. Pero lo más peligroso, lo más grave del asunto es que esto fue predicho por nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24:15. Con esto reanudamos nuestro video sobre la iglesia eclipsada, en la que nos quedamos en la lectura del libro de Daniel. Nuestro Señor dice en Mateo 24:15, cuando veáis pues la abominación de la desolación predicha por el profeta Daniel, instalada en el lugar santo,
huid a los montes. Aquí viene la segunda desobediencia. La primera fue cuando no hicieron caso a Nuestra Señora y a nuestro Señor de consagrar Rusia al corazón inmaculado de María. Debido a esa desobediencia, nuestro Señor advirtió que sufriríamos lo mismo que sufrió Francia por no hacer caso al Sagrado Corazón de Jesús. ¿Y qué sucedió en Francia? El rey y la reina fueron derrocados y decapitados. Los cristianos fueron perseguidos y decapitados. Y se instaló la revolución en Francia, quedando en el poder la masonería. ¿Qué sucedió en el Vaticano? Se destronó, se obligó a dimitir bajo amenazas al cardenal electo, el cardenal Siri. Se puso en su lugar al masón Rosacruz, procomunista Roncalli, y mediante el concilio se instaló la revolución en la iglesia. Así que en este video intentaré demostrar que no podemos erguirnos como el resto fiel si aceptamos y veneramos a quienes han introducido en la iglesia de Cristo la abominación desoladora. Veamos pues, hace unos meses estábamos leyendo las Sagradas Escrituras, demostrando que lo que hoy vivimos fue profetizado por nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24:15, quien nos lleva a Daniel. Leímos pues al profeta Daniel y nos enteramos a las claras que lo que sucedió en el tiempo de los macabeos volvería a suceder en los tiempos del fin, y que la abominación desoladora era el ídolo instaurado en el templo. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que sucedió en el tiempo de los macabeos. Mientras estuvo Onías sumo sacerdote santo, los reyes favorecían a Israel, pero hubo un tal Simón que quiso usurpar el pontificado, le ofreció los tesoros del templo al rey para hacerse del mismo. Simón, al no poder tomar el templo porque los ángeles mismos defendieron el templo, el tesoro y a Onías, empezó a armar intrigas contra él, pero aún así no logró tomar el pontificado, lo cual sí logró hacer Jasón, hermano de Onías. A Jasón lo traiciona Menelao y a Menelao lo sucede Lisimaco. Son ellos, que yo me acuerde, los pontífices falsos, los usurpadores del poder. Jasón introduce costumbres paganas, creando Jasón introduce costumbres paganas y perversas, trastornando los derechos legítimos de los ciudadanos, pues tuvo el atrevimiento de establecer bajo el alcázar mismo un gimnasio y de exponer en lugares infames la flor de la juventud. Asimismo, Menelao, Lisimaco y todos los demás cometen grandes sacrilegios en el templo, poniendo un altar contra el altar, dejando que entraran mujeres, haciendo exactamente lo que hicieron nuestros papas conciliares. Pero mataron a Onías y eso le dolió mucho al rey. El rey, poco después de todo esto, se vuelve contra el pueblo judío y les hace apostatar, ahora por obligación. Antes fue por gusto, ahora dice todos van a venerar a los dioses que yo diga, todos van a abandonar sus tradiciones y todos van a aceptar la única religión que yo proponga. Van a abandonar sus dogmas, van a abandonar sus tradiciones y hay del que no sacrifique a los ídolos. Entonces, pasaron a cuchillo a todos los que se opusieron a esta ordenanza del rey. Y ahora sí vamos a leer a matatillas, a los verdaderos macabeos, para que entendamos que no se puede ser macabeo si tú no te pones en contra de toda esta
sarta de traiciones cometidas contra nuestro Señor a partir del Vaticano II, en que la masonería tomó posesión del templo de la Iglesia de Dios, y contra la entronización de los ídolos. Y pongan mucha atención, porque después de este video voy a poner la oración abrazada de San Luis María Griñón de Montfort para que vean las similitudes de las mismas. En aquellos días, es una de Macabeos 2. En aquellos días se levantó Matatías, hijo de Juan, hijo de Simeón, sacerdote de la familia de Joari de Jerusalén, que vivía en el monte de Modín. Al ver estos, los estragos que se hacían en el pueblo de Judá y en Jerusalén, exclamó Matatías: infeliz de mí, porque he venido yo al mundo para ver la ruina de mi patria y la destrucción de la ciudad santa, y para estarme aquí sin hacer nada por ella al tiempo que se entregara en poder de sus enemigos. Las cosas santas se hallan en manos de los extranjeros, y su templo es como un hombre que está infamado. Sus vasos preciosos han sido saqueados y llevados afuera, despedazados por las plazas sus ancianos y muertos al filo de la espada los jóvenes. ¿Qué nación hay que no haya participado algo de este reino o tenido parte en sus despojos? Arrebatado le ha sido todo su esplendor, y la que antes era libre es en el día esclava. En fin, todo cuanto teníamos de santo, de ilustre y de glorioso, otro tanto ha sido asolado y profanado por las naciones. ¿Para qué queremos ya la vida? Y rasgaron sus vestidos Matatías y sus hijos, y se cubrieron de cilicio, y lloraban amargamente. Y tomando la palabra los comisionados de Antíoco dijeron a Matatías: tú eres el principal, el más grande y el más esclarecido de esta ciudad, y glorioso con esa corona de hijos y de hermanos. Ven pues tú el primero y haz lo que el rey manda, como lo han hecho todas las gentes y los varones de Judá, y los que han quedado en Jerusalén. Y con esto tú y tus hijos seréis del número de los amigos del rey, el cual os llenará de oro y plata y grandes dones. Respondió Matatías y dijo en alta voz: aunque todas las gentes obedezcan al rey Antíoco, y todos abandonen la observancia de la ley de sus padres y se sometan a los mandatos del rey, yo y mis hijos y mis hermanos obedeceremos la ley de nuestros padres. Quiera Dios ampararnos. No nos es provechoso abandonar la ley y los preceptos de Dios. No daremos oídos a las palabras del rey Antíoco, ni ofreceremos sacrificios, violando los mandamientos de nuestra ley por seguir otro camino. Gritó entonces Matatías a grandes voces por la ciudad diciendo: todo el que tenga celo por la ley y quiera permanecer firme en la alianza, sígame. Y huyó con sus hijos a los montes y abandonaron todo cuanto tenían en la ciudad. Entonces muchos que amaban la ley y la justicia se fueron al desierto y permanecieron allí con sus hijos, con sus mujeres y sus ganados, porque se veían inundados de males. Se dio aviso a los oficiales del rey y a las tropas que habían en Jerusalén, en la ciudad de David, de cómo ciertas gentes que habían hollado el mandamiento del rey se habían retirado a los lugares ocultos del desierto, y que les habían seguido otros muchos, por lo que marcharon al punto contra ellos y se prepararon para atacarlos en el día de sábado. Pero antes les dijeron: ¿queréis todavía resistiros? Salid y obedeced el mandato del rey Antíoco y quedaréis salvos. De ningún modo saldremos, respondieron ellos, ni obedeceremos al rey, ni violaremos el sábado. Entonces las tropas se arrojaron sobre ellos. Pero tan lejos estuvieron ellos de resistirles que ni tan siquiera les tiraron una piedra, ni aún cerraron las bocas de las cavernas, sino que dijeron: muramos todos en nuestra sencillez, y el cielo y la tierra nos serán testigos de que injustamente nos quitas la vida. En efecto, los enemigos los acometieron en día de sábado, y perecieron tanto ellos como sus mujeres, hijos y ganados, llegando a 1000 personas las que perdieron la vida. Lo supieron Matatías y sus amigos, e hicieron por ellos un gran duelo, y se dijeron unos a otros: si todos nosotros hiciéramos lo que han hecho nuestros hermanos, y no peleáremos para defender nuestras vidas y nuestra ley contra las naciones, en breve tiempo nos exterminarán del país. Así pues tomaron aquel día esta resolución: si alguno, dijeron, nos acomete en el día de sábado, pelearemos contra él,
y así no moriremos todos como han muerto en las cavernas nuestros hermanos. Matatías destruyó en todo el país los altares paganos. Aquí termina la lectura que nos incumbe, porque ahora podemos ver que si en aquel tiempo ellos huyeron al desierto, nuestro Señor nos dijo, huyan a las montañas. ¿Sí? No nos dijo, quédense a contemplar a Jezabel poniendo ídolos en todos los templos. Pero al ver la gallardía de Matatías, podemos observar que un polladito muy pequeñito se decidió a desobedecer al sumo pontífice, cambiándonos el culto, todos los sacramentos, la fe, los mandamientos de Dios y todo lo que atañe a nuestra religión. Ese puñadito se vio combatido por toda la cristiandad. Y desgraciadamente ahora luchan entre sí, en vez de combatir a nuestro enemigo común. Por lo cual damos un espectáculo bastante nefasto a los pocos que se quieren acercar a la verdad. Por otra parte, nuestros hermanitos que siguen engañados bajo el sistema de la ramera apocalíptica, como ya no saben el magisterio ni conocen de qué se trata, se la pasan de profeta en profeta, cuando en el mismo Mateo 24, un poquito antes, nuestro Señor nos dice que habrá muchos falsos profetas y falsos cristos para engañar, si pudiera, a los elegidos. Y estos traen profeta tras profeta, que mañana una calamidad, que pasado mañana otra calamidad, que si va a temblar, que si no va a temblar, que si va a caer un cometa, que si los 3 días de oscuridad. Sí, va a suceder. Pero señores, es más importante guardar la fe, hacer penitencia por todo lo que estamos viendo. Por ejemplo, ahorita están de plácemes Taylor Marshall y The Remnant y no sé cuántos otros, porque les van a dar la misa tradicional, pero señores, pues si no es un cacahuate ni son dulces, si no hay fe, ¿para qué quieres la misa? Misa en latín para hacer bodas para los adúlteros, misa en latín para casar o bendecir a los homosexuales. O sea, estamos chupándonos el dedo. ¿O de qué se trata? ¿Es pura resistencia controlada? Por otra parte tenemos a IL y a todos lanzando a su gran prelado, como si se tratara de elecciones, señores. Esto lo hace Dios, que nos demuestra que ellos se han opuesto al Concilio Vaticano II, que nos demuestren su probidad en cuanto a la fe que profesan, que no porque lo voten 100 o 200 o 1000, ya con eso ya se vuelve el gran prelado. Tiene que profesar la fe, tiene que tener el liderazgo que este señor no tiene porque nadie lo conoce más que en su casa. Tiene que probarnos que ha abjurado de las herejías de Ratzinger y de Juan Pablo II y de Montini. Ustedes están aferrados a los demoledores de la fe. ¿Cómo les vamos a creer? Es un chiste. Es un chiste. Entonces, hay demasiada desinformación, hay mucha deshonestidad histórica en todos ellos, porque se les han mandado todos los datos y los hechos para que abjuren de su herejía, pero quieren permanecer en el error, no sea que se les vaya la clientela, no sea que les quiten los likes, no sea que se desuscriban suscriptores, por favor. Amor por la verdad es lo único que debe de conducirnos a hacer este tipo de videos, y también amor por las almas, porque ¿cómo hay personas que creen que ser tradicionalista es demostrar todo el odio posible contra los demás? Aquí tenemos que tener la intención de la gloria de Dios y la salvación de las almas, no de mi grupito, no de mi opinión teológica, no. Tenemos que salvaguardar la fe y los sacramentos, deseando que nuestro Dios sea conocido, amado, servido y honrado por todos, aún por los judíos, aún por los musulmanes, aún por los chinos. Queremos combatir con las armas de la verdad para convertir a Dios
a todos los que sea posible, porque nos mueve esta palabra que dice, Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva.